que pueden conectar con nosotros a través de las redes sociales. En Instagram no se diga más RD, en Twitter no se diga más radio, así que vayan a seguirnos por esas vías. También tenemos nuestra línea telefónica, nuestra línea de WhatsApp, el 829-252-0633. Bueno, y esta mañana protestas importantes en el corredor Charles de Gaulle, transportistas, personas, choferes que reclaman no haber sido tomados en cuenta para todo lo que funciona ahora como el corredor Charles, denunciando que los han dejado fuera, estuvieron deteniendo el tráfico por esta importantísima vía, les lanzaron a la policía. ¿Cómo que dice la canción? ¿Cuál será? Bueno, se me fue, pero me voy a acordar antes de terminar la entrevista de hoy. ¿De quién es? Se lanzó, ¿no es? Se lanzó el COBA. Ah, se lanzó el Se COBA. lanzó. En este caso no fue el Ese COBA, ¿verdad? Dije la canción. Sí, pero nos fuimos como por algo clásico. Un ¿verdad? merenguito. Te pasó lo mismo que a mí. Bueno, está bien. Entonces se lanzó la policía y bueno, ahí trataron de calmar la situación. En todo caso, estas personas siguen reclamando el hecho de que hayan dejado fuera, denuncian supuestas mafias, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de eso, hoy tenemos como invitado al señor Luis Rosado. Él es el presidente de Conatra SAS y además es gerente general del corredor Núñez de Cáceres, que es parte del modelo al que también pertenece el corredor de la Charles y que hasta donde sabemos está funcionando en buenas condiciones, o por lo menos no existen estos reclamos que están ocurriendo desde el mismo día de la inauguración del corredor Charles. Entonces vamos a ver si, basados en la experiencia de la Núñez, podemos entender qué es lo que pasa en el otro. Muy buenas noches, señor Rosado, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, gracias a ustedes por permitirnos estar aquí en No se diga más, ¿verdad? Pero hay que decirlo, lo que está pasando en el Hay que decir muchas cosas. Muchas cosas, así es. Mire, el modelo de transformación del transporte público urbano, que al final la gente dice público, pero generalmente o todo el tiempo ha estado operado por operadores privados, que son los choferes. En este caso, después de la ley 6317, todo lo que eran sindicatos fueron transformados a empresas, que son hoy lo que operan los corredores. En el caso nuestro, como plan piloto que se ejecutó el pasado mes de febrero del año 2021, pues ya tenemos 15 meses operando. Nosotros, lo que era el sindicato de choferes de la Núñez de Cáceres, que se llamaba, esos choferes se convirtieron en empresa y hoy son Cochonuca. Cochonuca son los propietarios de los carros que operaban de la Kennedy a la Independencia. Entonces, al conformarse como empresarios, los que tenían el derecho adquirido de ser socios de ese sindicato, pasaron a ser socios de la empresa de Cochonuca. Eso estamos hablando de 108 socios, que operaban aproximadamente unos 80 o 90 carros que interdiariamente daban el servicio del corredor, que hoy es Corredor Núñez de Cáceres. Y luego entonces, ese corredor, por derecho adquirido de la ley, se otorga una licencia del Intran en el año 2018, que dice, miren, este corredor va a tener 30 guaguas, esas guaguas van a tener una frecuencia de 5 minutos de salida para mantener el flujo del servicio a los pasajeros. Y esas guaguas tienen que venir con plataforma para discapacitados, para personas con movilidad reducida, y también tienen que cumplir ciertos parámetros técnicos de aspectos medioambientales, de seguridad y todo eso. Luego de tener esa ficha técnica, entonces la compañía Cochonuca y Conatra SAS, que Conatra SAS es una corporación, un consorcio de empresas, que después de transformarse de la ley, entonces con unas 700 empresas conforman ese consorcio de todo el país. Y esas Conatra SAS y Cochonuca que adquieren entonces mediante préstamo los autobuses. Los autobuses son financiados con un préstamo. El gobierno lo que hace es un regulador y es un garante solidario en el sentido de que él regula, establece los parámetros técnicos y ayuda a facilitar en el sentido de que la facilidad de los impuestos, en vez de pagarlo inmediatamente, pues puedan tener en plazos para pagarlo, pero se están pagando. Igualmente que el préstamo
se está pagando también mensualmente. Entonces, el gobierno no pone un centavo ni ejecuta el proceso de compra ni licitación de vehículos, porque no hay que licitar vehículos, es una empresa privada que compra sus vehículos de acuerdo a las especificaciones de un regulador. Y todas estas transferencias se hacen entonces vía un fideicomiso. El fideicomiso es el que recibe y la garantía del préstamo es el pago electrónico que hacen la tarjeta, que va al banco directamente. Y ese pago entonces es la garantía y los autobuses como tal son la garantía de ese préstamo. El FIMOVI, que es el fideicomiso madre que dirige el Intran, pasa a fiduciaria, en este caso una fiduciaria que nosotros tenemos, y esa fiduciaria es que paga a los suplidores, paga la nómina, paga los servicios del transporte, el combustible, mantenimiento, y así se hacen entonces los pagos correspondientes a beneficio del corredor que reciben los accionistas. Ahora, ¿qué pasa? En el caso nuestro se organizó y todos los que tenían los derechos adquiridos fueron incluidos en la compañía, porque eso se llevó a un proceso transparente y que no hubo ningún tipo de conflicto. Dicho en pocas palabras, nadie quedó por fuera. Nadie quedó fuera. Okay. Ahora, ¿qué pasa? Que muchos de los accionistas de la compañía tenían su turno alquilado a choferes, pero eso no le da derecho al chofer dentro de la compañía, sino que tú prestas un servicio que yo te digo, mira, yo no quiero trabajar hoy, manéjame el carro y te lo alquilo por un día o por 2 días, por mes o lo que sea. Ahora, eso no te da derecho a ti a que tú ya eres miembro o socio de esa empresa. Entonces es posible que en otros corredores pudiera haber sucedido eso. Lo otro es que en el caso de nosotros nos cuidamos para que no tuviéramos ningún tipo de ese conflicto, precisamente porque conocemos a todos los que eran los choferes de ahí, que hoy son nuestros socios, y trabajamos conjuntamente porque son parte miembros de CONATRA sindical, que es la otra ala de CONATRA que tiene que ver con los pasados sindicatos. Y entonces CONATRA SAGE que agrupa las empresas. Así que nosotros trabajamos en ese proceso y hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Llevamos 15 meses operando, hemos transportado 3.053.000 pasajeros en esos 15 meses y ya eso tiene un impacto positivo, primero en la calidad de vida de los que eran los choferes que trabajaban 14, 16, 18 horas y sus familiares, porque hoy esos choferes, los que están trabajando con nosotros, muchos de ellos están trabajando con nosotros, otros fueron pensionados, otros trabajan los hijos con nosotros o sus esposas, trabajan dentro del corredor y entonces reciben su salario y los beneficios propios de las empresas, como seguro médico y todo lo que tiene que ver con derechos adquiridos dentro del Código Laboral de la República Dominicana. Y sobre todo, quienes más se han beneficiado de esto han sido los usuarios. Recuérdense que ahí habían unos carros de tartalado que ya no están en condiciones para eso. Y hoy las personas ya comienzan a acostumbrarse a que pueden dejar su carro y llegar a tiempo a sus trabajos, a su universidad, a su clínica y a muchísimos otros negocios que por ahí tienen ese tipo de operaciones. Es decir, que nosotros nos sentimos satisfechos con el servicio que le estamos dando y así recibimos cada día la retroalimentación positiva que nosotros recibimos de los usuarios. Mira, nosotros vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa, tú estás diciendo que los más beneficiados han sido los usuarios. Sin embargo, hemos visto que los precios del pasaje han subido precisamente en ese corredor en específico, porque Antonio Marte había dicho que en un principio pensaban que iba a ser viable con el precio que tenían y luego se dieron cuenta que no. Entonces, cuando regresemos de la pausa, tú me contestas eso. No se diga más. Y ya regresamos con más de No se diga más. Y quedó una pregunta en el aire. Y era precisamente que usted me había dicho que los que más se han beneficiado del nuevo corredor han sido los usuarios. Y yo le preguntaba, ¿cómo es que ellos han sido los más beneficiados si se subió el pasaje en este corredor? Bueno, lo primero es que el proyecto se hizo cuando no había pandemia, cuando los precios de los combustibles no estaban caros. Luego de la normalidad, arrancamos en medio de la pandemia. Y lo segundo es que el corredor
solo tenía un tramo con los carros. Los carros pagaban 35 pesos. Y ahora el corredor tiene el precio de 35 también, de 35 pesos. Pero se ha extendido el corredor. ¿En qué sentido? Nuestra salida de origen es de Los Ríos y llega hasta el Centro de los Héroes. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de nosotros, como sustituimos los carros, no sustituimos la onza. Y la onza sí tiene un precio más barato que nosotros, o tenía, porque es subsidiada por el gobierno. Entonces, un precio del pasaje de la onza ahora mismo estaría costando 130 pesos en ese mismo trayecto. Pero ¿qué pasa? Que es subsidiado por el gobierno, algo que tiene... Nosotros como operadores privados tenemos unos parámetros para aumentar el pasaje. Tenemos que cumplir con unos requisitos y reglamentos, que quien pone la tarifa es el Intran. Nosotros, fíjate que hemos operado 1 año y pico con algunas dificultades económicas porque las hemos tenido. Sin embargo, el Intran no nos ha dicho a nosotros aumenten el pasaje, porque tiene que revisar los precios de combustible, tiene que revisar los costos operativos. En ese año que nosotros tenemos ha habido 2 aumentos salariales. Nosotros también tenemos, en el caso del pasaje, no hemos aumentado el pasaje y hemos tenido que aumentar el salario. Entonces, son parámetros que nosotros no controlamos, como el caso del combustible. Actualmente, ¿en cuánto está el pasaje? 35 pesos. 35 pesos. Sí, porque es que solamente el Intran tiene la facultad de evaluar esos parámetros y decir, bueno, la tarifa o sube o baja. Y eso no se ha dado. Entonces, cuando don Antonio se refirió a eso, es precisamente que nosotros le hemos pedido al Intran revisa la tarifa. Ahí te equivocaste, no es el Intran no decide si sube o baja. Sube, nunca va a bajar. No, yo digo el precio del pasaje, porque el combustible Por eso, el precio nunca va a bajar tampoco. Y el precio del pasaje tampoco. Como el corredor Núñez, hemos visto que también el de la Churchill ha resultado exitoso, por lo menos hasta el momento. Sin embargo, con el de la Charles de Gaulle no se ha dado pie con bola, como dicen popularmente. Desde el inicio, los problemas de la piedra al autobús, entre otras cosas. En el día de hoy, varios choferes estuvieron manifestándose, bloqueando las vías de tránsito en reclamos al presidente Luis Abinader y también en reclamos a la DGCET por la colocación de multas por transitar fuera de ruta. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué esto no ha funcionado como los demás? Porque tiene bueno, primeramente lamentamos mucho lo que está pasando en el corredor Núñez de Cáceres. El Charles de Gaulle, perdón. Y sobre todo las molestias y los inconvenientes que le crearon a los pasajeros, no solamente a los pasajeros del corredor de la Charles, sino a todos las otras rutas que intercambian por la Charles o que llegan hasta la Charles. Hoy fue un día que nosotros pensábamos que eso eran etapas superadas en los reclamos sindicales, porque nosotros jamás hemos vuelto, después que comenzó a tratarse que el sistema de transporte, todo el mundo está acorde a que debe cambiar. Y nosotros entendemos que ellos deben ponerse de acuerdo. Ahora, hay personas que posiblemente estén reclamando derechos que no le corresponden. Y otros que quieren pescar en el río revuelto, que es la oportunidad que tienen de salir a la palestra y reclamar otras cosas que no pueden reclamar en su propia ruta, y sí, entonces le echan una pata de jabón al sancocho y entonces pueden dañar el sancocho para poder reclamar. Entiendo que eso un poco también el Estado es el dueño de la ruta, y el transporte es seguridad nacional. El que impide el tránsito aquí está impidiendo una violación, se está buscando una violación a la Constitución de la República, porque es el libre tránsito. Y lo otro es agredir a un autobús, es un atentado de terrorismo. ¿Por qué? Al caso el otro día que hirieron una señora, ahí pueden ir niños, pueden ir minusválidos, pueden ir... Entonces es un acto de terrorismo. Estamos criticando a Rusia con Ucrania, pero aquí estamos lo mismo. Aquí se está viviendo la invasión de Rusia al corredor Charles de Gaulle. Entonces, realmente, esas no son la metodología. El gobierno tendrá su metodología, y yo pienso que aquí debe aplicarse la ley y deben pagarlo aquellos que han causado eso. En el caso nuestro, hemos buscado siempre el diálogo y hemos llevado los procesos
de reclamo a lo que nos permite nuestro derecho, o hacer solicitudes, o someter a proceso de arbitraje lo que tenemos que reclamar, pero jamás vamos a afectar a los pasajeros, y mucho menos con actos terroristas que afecten. Por ejemplo, alguien nos llamó y nos dijo que en ese momento habían 3 ambulancias paradas que no podían moverse. ¿Qué pudo haber pasado con esos enfermos? ¿Qué pudo haber pasado? Una ambulancia. Claro. Pero imagínense que se diera un fuego en ese momento. ¿Qué pudo haber pasado? Que no transcurriera ni se pudiera transportar a cubrir una emergencia. Entonces yo pienso que esa metodología, al final, el que se oponga al cambio de la movilidad y la modernización del transporte quedará fuera, porque el público es el que se está beneficiando. Cuando estén todos los corredores en el Gran Santo Domingo conectados con el metro, con el teleférico y los otros corredores, ¿qué busca el Estado? Habrá, como las modernas ciudades del mundo, una tarifa integral, que usted puede montarse al metro, montarse al autobús con su mismo pasaje. Entonces, tenemos que apostar a la modernidad, tenemos que apostar a la calidad de vida del pasajero, y eso no se puede oponer. Y también tenemos que apostar al caos del transporte, que hay que terminarlo. Mientras usted está eliminando 360 carros, o en el caso de la Charles de Gaulle, en el caso nuestro fueron 108, usted está mejorando la movilidad y la facilidad de transporte. Pero además de eso, si usted suma y le dice a la gente, mire, en 3 millones de personas que nosotros hemos transportado, si usted se economiza 20 minutos, ¿usted sabe cuántos son? 60 millones de minutos. Pero son 1 millón de horas que la gente se ha economizado para ir a su trabajo, regresar de su trabajo. Eso tiene un ahorro de 3 millones o 20 millones de galones de combustible. Cuando usted viene eso, tiene un impacto, no lo ve en el precio del pasaje, véalo en la contaminación, véalo en el bajo consumo de combustible, porque se ahorra el combustible. En vez de 108 carros, un autobús puede manejar los pasajeros que mueven 20 carros. Entonces usted tiene que ver lo global. Yo no puedo solo, para lograr el desarrollo de nuestro país, pensar en el beneficio individual mío. Tengo que pensar en la colectividad. Y creo que si el gobierno está haciendo ese esfuerzo por transformar el transporte en la República Dominicana, tendremos nosotros los dominicanos que apostar a eso. Porque cuando usted va a otra metrópolis, usted se topa con que usted, muy bien trajeado, muy bien cambiado, con traje de gala, usted se monta en un vehículo y sabe que va seguro, el metro o su autobús. Entonces a eso debemos apostar nosotros, no al caos que están jugando lo que hoy hicieron, lo que hicieron en la Charlie. ¿Qué pasó con esos choferes que fueron, o sea, esos choferes de carros públicos que fueron retirados de esas vías? ¿De las vías? O sea, del corredor. En el caso nuestro. En el caso de ustedes. En el caso nuestro, unos 18 fueron pensionados. Okay. Otros 25 y pico están trabajando, en el caso de choferes, porque calificaban. Otros están como controles, otros están como... Es decir, que los reintegraron a trabajar con ustedes. Claro, porque ellos son excelente. accionistas y son empleados. Esa es la otra parte también. Nosotros tenemos de eso, cuando no puede el padre, está el hijo. Cuando no puede, está la esposa. Y así estamos nosotros en su gran mayoría. Están colaboradores, forman parte como colaboradores. Y también ha pasado en los otros corredores, que pasan a ser empleados. Me gusta esa metodología. A mí lo que me causa mucha curiosidad, y hacia allá deberían apuntar los choferes que han estado, bueno, si son choferes, las personas que han estado reclamando durante la mañana de hoy y en días anteriores, incluso con acciones vandálicas, es el hecho de que si ya hay otros 2 corredores, como son Núñez de Cáceres y Churchill, en los cuales no ha pasado nada de eso, que están funcionando, no quiero decir perfectamente, porque seguramente tendrán muchos errores, pero no se ha generado un ruido como ha ocurrido en este caso, porque en este sí, porque sería muy evidente, o sea, si el modelo no funcionara, o si estuviera hecho de mala manera, o si estuviera perjudicando efectivamente a alguien, hubiera pasado lo mismo en Núñez de Cáceres y en Churchill. Por eso es que yo me atrevo a decir que hay un tema particular en el corredor Charles que definitivamente las autoridades tendrán que revisar. Yo esta mañana veía la declaración de uno de estas personas que aparecía en televisión diciendo que esto de los corredores era una mafia y que no se podía aceptar una mafia.
de ese tipo. Y yo decía, bueno, pero dándole el beneficio de la duda, ¿verdad? Supongamos que efectivamente esto es una mafia. Supongo que lo que ocurrió fue entonces el paso de una mafia a otra, porque antes no me vas a decir, o en este momento no me vas a decir, que el transporte en líneas generales, con su perdón, que lo tengo aquí enfrente, pero todo el mundo, o la gran mayoría de esta población, siempre ha identificado el sector transporte como un grupo de muchas mafias. Entonces, yo lo que creo, y me excúsame porque estoy ya dando mi opinión, pero ningún país puede apoyar, ningún país puede apoyar el sistema de transporte que existía en Núñez de Cáceres, Churchill y Charles de Gaulle en comparación con el que hay hoy día. O sea, de ninguna manera. Y por eso es que yo no veo a ningún pasajero quejándose, porque los que han estado hablando del aumento del pasaje, por una parte no ha sido cierto, pero los que sí, es porque antes tenías que tomar 3 carros. Claro. Y si sumabas los 3 te daba tanto, ahora toman uno solo. Y en unas condiciones absolutamente distintas. Así o sea, es. yo no era capaz de montarme en un concho, aunque anduviera a pie. Yo soy capaz de montarme hoy en un autobús de uno de estos corredores. Así es. O sea que... Y usted tiene razón en el comentario. Si una percepción negativa ha tenido el sector, ha sido esa. Que siempre lo consideraron como tigre, como paleros, como botellero, como hace rebuse. Entonces, que hacían todos los líos del mundo. Llegó una vez un editorial a decir los dueños del país. Entonces, lo que pasa es que yo creo que en el de la charla hay, como usted mencionó una canción al principio, Ajá. hay una canción como de Un Ana dembow, Belén. según No, Karina y Maribel. esta es una canción de Ana Belén, que hay un extraño en mi cama. Ay, Dios, Ah, el no. extraño. Esa sí. Entonces sí. yo lo que creo que hay un extraño en la Charles de Gaulle y eso tiene que ser. Miren, nosotros lo que pertenecemos a una generación, bueno, la jovencita de aquí, ¿verdad? Que tuvimos la oportunidad de transportarnos en burro. Wow, En burro. fuiste lejos. Claro. Entonces, yo que vengo de esa generación, ¿verdad? Hoy veo a las personas, los jovencitos que van a la escuela y se montan en un autobús donde pueden ir bien sentados, bien cambiados, que pueden tener internet, que pueden ir leyendo su libro, haciendo su tarea y regresar seguro a su parada. Y comparo con una persona que se montaba en un carro y se le dañaba la blusa o el vestido, la chacabana, el traje, porque se enganchaba en el asiento y todo estartalado y todo sucio. Oiga, nadie se niega a lo bueno. Hay que acostumbrarse a lo bueno. Y yo pienso que aquí hay gente que están apostando a que sigamos ese modelo. Ese modelo ya pasó. O sea, la revolución de 1800 ya pasó. Hoy viene otro tipo de revolución. Hoy la revolución es de la información. La revolución hoy es del conocimiento. Y ese conocimiento nos lleva a nosotros, que no es verdad que ya usted, una mentira dicha mucha verdad, usted la puede sustentar. Porque llega un momento en que se la sacan de las redes, se la descubren y al final tiene que mostrar qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted busca o detrás de qué está usted con este tipo de conflicto. Y lo otro es que si la República Dominicana ha apostado a traer al país 10 millones de turistas, los turistas van a los pueblos y hacen rutas de transporte en el casco urbano de la ciudad, de la metrópoli, van y hacen su tour a los museos y a conocer la ciudad. Además quieren conocer la idiosincrasia de su pueblo y se monta en un autobús. Y lo hace usted en Nueva York, lo hace usted en Dubái, lo hace usted en Brasil, lo hace en Colombia, lo hace en Costa Rica, porque usted quiere conocer. Y donde más hay 2 lugares donde usted conoce todo lo que vive un país. En este caso, el transporte. Otro caso, si usted se quiere enterar de lo que está pasando, usted va a un colmadón, ¿verdad? Y para usted enterarse de otros datos más finos, usted va a un salón. Que entonces en el salón Los más finos. son los más finos y ahí están todos los temas. Te iba a decir que se te iba a quedar el salón. Claro, entonces yo pienso que don Antonio, cuando tuvo la visión de cambiar lo que eran los transportes de una provincia a otra, el transporte interurbano. Hoy el transporte interurbano son expresos, muy cómodos. Mire a Higüey, donde usted viaja, todos esos autobuses, el sur, el norte. Hoy le toca al urbano y debemos apoyar al gobierno
para que le siga dando mejor calidad de vida a los usuarios del transporte público. Eso es lo que debemos hacer. Nosotros somos operadores, empresas privadas, que estamos confiando en las inversiones del país. Y eso es lo que estamos haciendo desde Conatrasá y de Cochonuca, para seguir dando ese servicio de transporte y por fin que la población vea que el transporte es una necesidad de primera clase. Y esa necesidad la estamos llenando nosotros. Claro, la calidad en el transporte, sobre todo. Y otro punto importante, de otro beneficio a propósito de los corredores y estos autobuses, es el tema medioambiental, porque muchos de estos vehículos que utilizaban estos choferes estaban en condiciones deplorables. Y eso es otro punto que me parece interesante destacar entre los beneficios de los corredores. Sí, correcto. Las emisiones de CO2 y las emisiones de impacto ambiental vienen medidas dentro de los requisitos técnicos. Esa guagua tiene que tener esos medidores ambientales para que no emitan al ambiente más de lo permitido, las normas que permiten la quema de combustible. Pero además de eso, ya se están viendo otro tipo de combustible, en el caso de autobuses eléctricos, en el caso del gas natural. Excelente. Porque al final el petróleo no lo vamos a controlar nosotros y siempre será un impacto económico grande para la República Dominicana, porque no somos productores de petróleo. Y eso tiene también que ver que la gente no mide el costo que tienen los tapones. Cuando aquí verdaderamente midamos el costo que tienen los tapones en la ciudad, vamos a andar todos en autobuses y vamos a querer que tengamos todos autobuses, porque el dinero que se quema aquí en los tapones de combustible da para construir un hospital mensual. Imagínense. Un hospital mensual. Para que sepan. Se nos acabó el tiempo. Yo no quiero dejar de preguntarte esto, pero esto es una curiosidad. ¿De dónde sacan ustedes siempre esos nombres que si Cochabamba, Conatrac, Cucho, no sé qué, Cuchimil, Mochotrán? Sí, Mochotrán, sí. Es lo que... y si tú ves el listado de empresas que nosotros tenemos y de sindicatos, ahí que tú gozas con esos nombres. Lo primero que todo lo que eran sindicatos de choferes de la Núñez, sindicatos de choferes de Bonao, sindicatos de choferes de Los Alcarrizos, sindicatos de choferes, entonces la sigla la van juntando. Sí, por ejemplo, de Bonao, Sinchofobo. Sinchofobo. Entonces, realmente es de los nombres de los sindicatos y de ahí juntan claro. 3, 4 letras y arman ese lenguaje que nada más Raymond Pozo puede hacer ese trabalengua. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias ha sido a ustedes. Luis Rosado, presidente de Conatrasás, ese no es tan complicado, Sí, Conatrasás, y gerente general del corredor Núñez de Cáceres, por haber estado con nosotros hoy en No Se Diga Más. Bueno, y se nos fue el tiempo. Será hasta mañana, señores. Será hasta mañana. Bye, bye. Bye, bye.